la presentación de imputados en el marco de las investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público integrado por Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, en el marco de Operación Coral, la gente se queda consumiendo la satisfacción de que están siendo perseguidas personas que habían convertido el Estado Dominicano en un campo de robo y depredación. Y se queda en esa satisfacción. Y viene otra acción del Ministerio Público en la llamada Coral.G o Coral 5G. Y sigue consumiendo la satisfacción reivindicadora de que están siendo perseguidos un grupo de hombres y mujeres que se habían apropiado de manera burda de los fondos públicos, utilizando distintas modalidades de robo. Ya el Ministerio Público, encabezado por estas tres personas, le había dado otros resultados de investigaciones en el marco de la persecución de la corrupción y del desmantelamiento del régimen de impunidad. Y la gente se queda ahí en el resultado, pero no se va al origen. ¿Cómo comienzan estos entramados amplios y abarcantes de grupos organizados en el marco del poder para depredar en el poder? Comienzan con pequeñas acciones. Primero, en la época de Trujillo, eso fue evolucionando después y se fue haciendo cada vez más amplio con el crecimiento de la economía, con el crecimiento del Estado y con el aumento del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Así ustedes ven, casi sin espantarse, que gente en unos pocos años se llevó miles de millones de pesos del Estado. Todavía no han aparecido los políticos que han participado en este tipo de cosas, pero han aparecido un grupo de militares. Pero todo esto comenzó muy pequeño. Comenzó con pequeñas mordidas y después se construyeron entramados sofisticados, amplios, numerosos, que se llevaron cantidades tan grandes de dinero que con ella pudieron haberse construido decenas de hospitales, cientos de escuelas, cientos de kilómetros de carreteras, cientos de vertederos, cientos de rellenos sanitarios, como técnicamente se le llama a los vertederos. Se hubiesen construido plantas eléctricas, se hubiesen construido políticas financiadas con esos recursos y probablemente tuviéramos índices de desarrollo humano superiores, muy superiores a lo que tenemos hoy. Pero todo esto comenzó pequeñito y se le permitía a la gente cada vez más posibilidades de que ampliaran estos esquemas de depredación de los fondos públicos al amparo de esquemas de impunidad construidos por el propio Estado, por los regímenes políticos que tuvimos aquí en los años anteriores, con la indiferencia de los órganos de control, con la indiferencia de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República. Miren, esto llegó tan lejos que a la Policía Nacional no se le hacía auditoría. Imagínense si le iban a hacer auditoría al Cuerpo Especializado de Protección Presidencial. Al cuerpo que protegía al presidente se le iban a hacer auditoría si no se le hacía a la policía.
Ahora, en el ámbito empresarial no ha sido diferente. La AFP, por ejemplo, manejan fondos de todos los ciudadanos dominicanos, por tanto son fondos públicos. Y el interés es social, el interés es público. Pero las AFP no son auditadas por la Contraloría. Las AFP no son fiscalizadas por la Contraloría, ni son fiscalizadas por la Cámara de Cuentas, ni son auditadas por la Cámara de Cuentas. Ahora, cuando se instaló la Ley de Seguridad Social, la 8701, se estableció una comisión impúdica para la AFP. ¿Ustedes saben cuál comisión impúdica? De un 30% de la ganancia que produjeran los fondos de pensiones. De que produjeran por la gestión de intermediación de la AFP para colocarlo en el mercado y ponerlo a producir. Pero la AFP abandonó temprano eso. Ya la AFP no tiene que colocar un centavo en el mercado para ganarse su 30%, que era el doble del promedio que imperaba en América Latina. Es más del doble, porque el promedio de América Latina era un 12% y aquí cobraban ellas un 30%, porque la ley la construyeron en su beneficio, a su medida. Pero modificaron la ley. En el 2020 modificaron la ley, la 1320, dijo que no era por el 30% de la ganancia, sino el 1.25% de todo el ahorro del afiliado. O sea que si el ahorro era 700,000 millones de pesos, ellos tenían 8,000 millones de pesos sin mover un dedo, sin mover una tecla. Y en la medida en que se van incorporando más trabajadores, mayor es el fondo sobre el cual ellos se ganan una comisión sin mover un dedo. Y eso lo hicieron en la Cámara, en las cámaras legislativas, en el Congreso Nacional. Pero ocurre que la AFP son las que deciden si entra un superintendente de pensiones o los integrantes de la superintendencia de pensiones. Por tanto, nadie los fiscaliza ni nadie los regula. Lo tienen a su servicio, igual que tienen a su servicio los legisladores. Y el Consejo de la Seguridad Social, que es la instancia superior, no puede tomar ninguna decisión de protección de los intereses del trabajador, porque el empresariado tiene poder de veto. O sea, cualquier intento de resolución que no esté de acuerdo con el interés del empresariado, el empresariado dice la veto y ya, está muerta la resolución. No puede aplicarse, no puede sacarse. Pero ocurre, usted no ha escuchado nunca un pronunciamiento de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral sobre el robo de las ARS, sobre la negación de servicio de la ARS al afiliado, sobre la negación de cobertura, sobre la negación de medicamentos. Usted no ha escuchado nunca un superintendente de Salud y Riesgo Laboral cuestionar a las ARS. Y estas se han instalado entonces como una estructura de robo. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos le niegan a un afiliado un servicio, ellos se quedan con el dinero que costaba ese servicio, con el dinero que se pagaría ese servicio. Al punto de que las ARS premian a sus empleados que niegan servicio. Usted negó ese servicio, logró convencer al afiliado de que no le toca eso, a usted le tocan 100 pesos. Y lo van acumulando como premio. Estimulan. ¿Ustedes han escuchado a la Superintendencia de Salud decir algo sobre eso? No, porque ahí no entra una persona que no acepte las ARS.
¿Ustedes han escuchado la Superintendencia de Pensiones cuestionar el robo de la AFP? No. Porque se construyó una estructura de complicidad absoluta para que, por ejemplo, la AFP, ¿qué están haciendo la AFP ahora mismo? Ahora mismo hay un paquete de gente que ha llegado a los 60 años. Pero esa gente llega a los 60 años y ya no puede acceder a una pensión. ¿Por qué? Porque llegó a los 60 años y no cumple las 360 cotizaciones que dice la Ley de Seguridad Social y su régimen de aplicación que debe cumplir para tener acceso a una pensión. Que por cierto, no es más que un 22.8% del salario. Pero no se la dan porque no ha cumplido las 160 cotizaciones. Ahora, ¿ustedes creen que le devuelven el dinero de su fondo de pensiones? No, no se lo devuelven. ¿Ustedes saben lo que pretenden hacer la AFP? Quedarse con el dinero, colocarlo en un certificado de depósito en un banco. El dinero le produce un 10% anual. Y ese 10% ellos lo prorratean y de ese 10% le dan un 0.7 o un 0.6 al afiliado. ¿Qué es lo que significa eso? Y le dan eso es lo que pretenden con una parte de ellos, le dan eso hasta que se le agote supuestamente el fondo, pero que ellos lo que le están dando es el 50% de la ganancia que obtienen con el dinero del afiliado cuando ellos lo colocan en un certificado de depósito. Entonces, ellos le devuelven el dinero al afiliado con la mitad de la ganancia que produce ese dinero en un certificado de depósito. Y al final ellos se quedan con el dinero cuando se concluye supuestamente la devolución. O sea, es como si yo le entregara a usted, ¿verdad?, 1 millón de pesos. Usted lo coloca en un certificado de depósito y usted se gana 10,000 pesos mensual por ese 1 millón de pesos. Entonces usted me devuelve, usted me da 5,000 pesos hasta que me devuelva el 1 millón de pesos. Ese es el negocio de la AFP. Pero hay otro peor. Ellos lo llenan de trámite a usted con resoluciones que la misma AFP, la asociación de AFP manda a la Superintendencia de Pensiones y al Consejo de la Seguridad Social para que ellos le emitan como elementos reglamentarios para garantizar que ellos no tengan que devolverle a usted nunca el dinero. Resoluciones inconstitucionales y resoluciones ilegales, porque una resolución que expropie su recurso es una expropiación ilegal y una resolución no está por encima de la ley ni de la Constitución de la República. La Constitución de la República establece de manera concluyente el derecho a la propiedad privada y la imposibilidad de que usted sea despojado de su propiedad sin que haya una ley que norme la forma en que esa propiedad deja de ser suya. Ocurre que la Superintendencia de Pensiones y el Consejo de la Seguridad Social emiten resoluciones para que le quiten a usted su dinero como afiliado que usted ha acumulado durante 10 años, durante 8 años. Ahora mismo, por ejemplo, la AFP Reservas y las otras AFP se están quedando con el dinero del afiliado que llega a los 60 años y no puede acceder a una pensión. Ellos se quedan con el dinero del afiliado, pero usted no tiene punto de apelación. ¿Por qué? Porque cada vez que usted va a una AFP, ellos le sacan una resolución o del Consejo de Seguridad Social o de la Superintendencia de Pensiones que le permite a ellos quedarse con el dinero suyo, que le permite a ellos hacer expropiaciones ilegales. Así comenzó el entramado descubierto de Coral o de Coral 5G o de Coral.G. Así mismo comenzó en una estructura que en principio se vendió la Ley de Seguridad Social como
un sistema alternativo al sistema de reparto y que garantizaría de manera suave, de manera automática, que la persona tuviera acceso a una pensión. La gente probablemente no quiere imaginárselo, pero por el camino que van las AFP, cuando comience el primero a llegar a las 300 cotizaciones, probablemente ya se hayan inventado una resolución para empujar y convertir eso en 500 cotizaciones. Ya se está discutiendo, ya las AFP están planteando que el análisis sobre la posibilidad de la pensión, se haga sobre la base de que el dominicano va a durar más de 90 años promedio. Y más aún, peor aún, ya están planteando eso. Están planteando que el horizonte del dominicano para pensionarse se mueva 5 años más. Así van a ir empujando el sistema hasta que ellos se queden definitivamente con el dinero. Porque para la AFP no es negocio bajar la base del ahorro, porque ellos ganan sobre la base del ahorro. Si la base del ahorro del sistema de pensiones pasa de 700.000 millones a 600.000, ellos ganan 1.000 millones menos. Por tanto, ellos tendrán que articular acciones, resoluciones del Consejo de la Seguridad Social, resoluciones de la Superintendencia de Pensiones, resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, para garantizar quedarse con el dinero y optimizar su beneficio a partir de robo descarado. Entre los militares descubiertos por la operación 5G o la operación Coral, se definió una estructura cada vez más creciente de robo, que es la misma que está estructurándose en el sistema de pensiones de República Dominicana. Y van articulando acciones, una encima de otra, una como consecuencia de otra, todas dirigidas a quedarse con el dinero de la pensión del dominicano. En una acción tan depravada como la de los militares que están en Coral 5G o en Coral.G o el Coral sin punto y sin 5. Nosotros en este canal continuaremos desmontando esto punto por punto para orientar al país sobre ello. Suscríbase a este canal. Suscríbase a este canal, que nosotros continuaremos informándole, empujándole a razonar. Continuaremos tratando de la manera más pedagógica posible, ilustrarles sobre esto que se está dando. El sistema de seguridad social es un robo institucionalizado en República Dominicana, porque lo manejan y está en manos de personas que simulan regulación, personas que simulan administración, pero que carecen de integridad ética en lo absoluto. Por tanto, son capaces de robarle el dinero a la gente e ir el domingo a misa a confesar cualquier cosa menos su robo.